Dejando huellas. Pensamiento crítico latinoamericano. Entrevistas a personajes de la comunicación. Gracias José Soto, que nos acompañes aquí en CIESPAL y concretamente en el primer Congreso Latinoamericano de Comunicación CIESPAL FELAPAX. Bienvenido y más bien qué gusto poder dialogar contigo. Y vamos directo al grano, un poco apartamos y después podemos ir viendo el diálogo para dónde se encamina. Es sobre el tema que vas a plantear el día de hoy, que es ficción y realismo. Producciones televisivas en español en América del Norte. ¿Qué nos puedes contar de esa realidad que tal vez desde América Latina no vemos? Que hay producción televisiva en español allá en Estados Unidos. Exacto. Cuéntanos, ¿cómo ves ese mundo y cómo se está desarrollando? Fíjate que es muy interesante. Yo soy originalmente de México y también, así como la mayoría de nosotros, tenía una visión desde mi país hacia afuera y conocía la televisión de mi país. Y cuando hablábamos de latinos, yo consideraba de verdad desde la frontera norte, desde Laredo hasta la Patagonia, eso era latino, ¿no? Y cuando me mudé a los Estados Unidos me di cuenta de que no, que hay una gran comunidad latina en los Estados Unidos y que son tan fervientemente latinos y tan unidos a sus raíces y a sus culturas como nosotros. O posiblemente más, porque el proceso migratorio te lleva a esas esperanzas de tu identidad, no perderlas, ¿no? Correcto, y no solamente eso, sino que como vienen de muchos países, se amalgama un poquito la latineidad, si le quieres llamar, ¿no? Se hace de una manera distinta. Aunque nosotros somos hermanos, somos hermanos distantes, nos vemos poco, ¿no? Ellos están viviendo juntos todos los días, ¿no? Y entonces encuentran puntos en común que además combinado con la forma de vida de los Estados Unidos, pues es un latino diferente, es el latino norteamericano, ¿no? Y muchas veces no nos damos la oportunidad de entender que son igual que cualquiera de nosotros, como la diferencia entre un mexicano y un ecuatoriano, la diferencia entre un latino norteamericano, un mexicano y un ecuatoriano, ¿no? Siguen siendo latinos, pero siguen haciendo eso. Entonces, para llegar a tu pregunta, hay una comunidad tan grande en los Estados Unidos que se ha convertido económicamente interesante. Por lo tanto, se desarrollan medios de comunicación para ellos, ¿no? Tenemos radio, tenemos cine, tenemos teatro, y incluso las grandes empresas de medios del mundo voltean a ver este mercado como algo muy rico, del cual pueden generar mucho dinero. A resultado de esto generan contenidos. Y generan contenidos que son específicamente para esta población, ¿no? En un principio, ha habido muchos experimentos, una cosa muy rara de repente, de productores norteamericanos haciendo contenido para latinos. Tuve la oportunidad de trabajar con Televisa en la adaptación de ciertas telenovelas en inglés, imagínate, una cosa horrible. Pero ellos pensaban que era lo que iba a traer al mercado latino, ¿no? Y se dieron cuenta de que eso no funciona y que los latinos tienen que hacer su propio contenido en Estados Unidos. Y fue cuando dieron las oportunidades para generar esto. Entonces se abre un espacio para el mundo latino en la producción televisiva, en la producción radial en las diversas expresiones culturales también, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando de artístico, estamos hablando de eventos de música. Hay música latina norteamericana, así como hay música propia de Colombia, música propia de Panamá, así también hay música propia del latino norteamericano. ¿Y cómo vas incorporando en ese proceso, ¿no es cierto? Primero, procesos de formación, porque posiblemente viene gente latina, pero no necesariamente está, porque son procesos migratorios complejos muchas veces. Tal vez los procesos de formación, ¿cómo han ido profesionalizando también ese proceso? Y segundo, ¿qué narrativas, qué formatos han sido los que más circulan y los que mayor recepción han tenido de parte de las audiencias? Muy buenas las dos preguntas, gracias. La primera es muy complicada, tienes toda la razón, porque hay muchos tipos de latinos en Estados Unidos. El que más comúnmente pensamos es la persona indocumentada.
que cruza la frontera buscando una mejor vida, ya sea por cuestiones económicas o por cuestiones de seguridad, y lo hace poniendo su vida en riesgo y estando en una situación francamente de muchísima tensión, de muchísimo inseguridad también para ellos. Esas personas que son una gran parte de esta comunidad, difícilmente tienen acceso a los medios, porque no tienen los recursos legales para poder ser parte de ellos. Sus historias son contadas por el segundo grupo, que es segundas o terceras generaciones de latinos que ya son documentados en Estados Unidos, que ya son incluso, no debí haber dicho documentados, que son ciudadanos de los Estados Unidos, pero que son latinos y que regresan a sus papás, a sus abuelos y quieren contar las historias que ellos tienen, ¿no? Y ellos son los que tienen acceso a los medios, ellos son los que tienen acceso a las expresiones culturales. Y entonces estamos viendo ahorita, es una revolución verdaderamente de directores y de productores y de escritores que están empezando a contar narrativas distintas, lo cual me lleva a tu segunda pregunta. Correcto. Yo creo que al principio vamos a hablar hace unos, y este no es el principio, pero el principio es más o menos por ahí de los 50, cuando empezamos a tener medios en español en Estados Unidos, con las primeras estaciones que fundaron Emilio Azcárraga en Texas y ese tipo de cosas. Pero ahí la narrativa era nada más copiar lo que está sucediendo en México ya. Ahora, después de eso, vino en los 70s, yo creo, una cantidad de historias sobre el trauma de la migración, ¿no? Es cruzar la frontera y cómo llegamos aquí y qué difícil fue y cuánta gente murió y todo ese tipo de cosas. Y que hay que escucharla. Es muy importante esa narrativa porque es la historia de esa cultura. No es una historia de nuestra cultura, es la historia de esa cultura latina que vive en Estados Unidos. Entonces empezaron con ese tipo de narrativas. Y después, ahora, yo creo que estoy muy contento porque estamos viendo la historia de la segunda generación diciendo, ya somos ciudadanos, ya estamos aquí y aún así sigue siendo bien difícil. Y aún así sigue habiendo discriminación y no hay oportunidades y tenemos algunos retos muy, muy importantes como la... Y aún así, todavía mi identidad pesa. Y mi identidad pesa. Es parte de mí. El gran conflicto, imagínate qué bonita historia, el gran conflicto es, soy americano pero no soy americano. Tengo mi pasaporte norteamericano, me consideran ciudadano de los Estados Unidos, tengo que pagar mis impuestos aquí, tengo trabajo, tengo todo, pero no soy norteamericano. Estoy conectado con algo. Ajá, estoy conectado a esta cultura latina. Aún así, hay un concepto muy bonito que se llama familismo, porque la cultura latina norteamericana acude a la familia. Y tiene núcleos familiares bien fuertes, a diferencia del norteamericano. Se mantiene la familia ampliada. Sí. Y hay muchas películas y series como, por ejemplo, Sopa de Tortilla, una película de los 80s más o menos por ahí, que habla de eso precisamente, ¿no? Cómo a pesar de que la mayoría de las cultura norteamericana no se junta con la familia, nosotros sí. Y dependemos de la familia y nos apoyamos en la familia para salir adelante. Y tanto que los psicólogos crearon este concepto de familismo, ¿no? Que es maravilloso. Entonces las historias van por ahí. Si tú ves la última versión que hizo HBO de El papá de la novia, es latina, con Andy García y con muchos actores mexicanos y latinos norteamericanos, y habla también de eso, ¿no? Cómo nuestra relación con la familia es diferente a las relaciones de las familias que tienen en otros países, y cuando se casa nuestra hija, bueno, nos volvemos locos, ¿no? Claro. Ahora, pero ¿cómo en esta reflexión de que vas abriendo un espacio de esta cultura latina en Estados Unidos que necesita espacios de expresión, que necesita contar sus historias, que para eso se han consolidado medios, ¿cómo ha sido este proceso ya de consolidar medios? Son medios de iniciativas pequeñas, medios privados.
te vas más a los medios públicos, son medios de qué estilo, cómo se ha ido consolidando. Me imagino que debe haber una diversidad de medios. Eso. ¿Sí? Eso, vamos por ahí. Sí, hay medios de todo tipo. Tenemos medios, los locales, digamos, en una zona. Te puedo dar el ejemplo, yo vivo en Chicago, tenemos una zona que es primordialmente latina, hay 3 millones de mexicanos en Chicago, o latinos mexicanos de Chicago, y la mayoría están en una zona que se llama Pilsen. Pilsen tiene sus propias estaciones de radio. Tiene unas estaciones de televisiones locales que hablan más un poquito de lo que está sucediendo en la ciudad y cómo se maneja todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero también tenemos las grandes empresas como Univision, como Telemundo, que tienen noticias en español en Chicago para todas las familias que están viviendo ahí, ¿no? Yo creo que la diferencia está en el objetivo del medio. Cuando es un esfuerzo cultural no real, yo creo que se juntan los recursos para hacerlo y creamos estas expresiones. Hay unos museos en Chicago, cuando vayas y nos visites, verás qué cosas más hermosas de la historia del latino en los Estados Unidos y también de la cultura mexicana y de la cultura latinoamericana en los Estados Unidos. Eso se hacen de manera privada y con los recursos de los mismos empresarios mexicanos que están, o de los empresarios latinos que están metiendo dinero para poder hacer esas cosas. El otro, los de Telemundo y Univision, en realidad es una cuestión de dinero. Es un mercado. Es un mercado. Y hasta que no probaran que este mercado les iba a generar dinero a ellos, no me metí. ¿Por qué voy a hacer una estación ahí? En el momento que vieron que hay los latinos, además, somos bien gastolones, ¿no? Entonces dijeron, ahí tenemos un mercado rico en donde podemos generar muchos recursos, vamos a hacer una estación en español y entonces sí le ponemos dinero y lo hacemos. Y esta dinámica que se va dando en Estados Unidos, ¿cómo lo ven ya para volverse a conectar con el territorio latinoamericano? Es decir, ¿cómo esas expresiones latinas allá pueden volver a circular en el espacio latinoamericano? Esa sería interesante pensarlo, porque a mí me gustaría conocerlas, porque uno como que ya migró, pasó la frontera y se fueron, y no sé nada. O solo sé los titulares de la prensa y las noticias, y hasta ahí llegamos. Las historias, ¿cómo lo pueden retornar? Pues sí está complicado. Mira, hay un problema emocional. ¿Ya? En México hablamos del malinchismo. ¿No? Somos los que hemos emigrado a los Estados Unidos somos traidores. Traidores a la patria, traidores a tu cultura, porque te fuiste con los gringos y luego, ¿no? Quieres regresar y venirnos a enseñar. ¿Okay? Entonces hay un cierto... Sí, pero también hay la otra lectura. Migrantes que se esforzaron porque la vida donde estaba corrían riesgo su vida. Sí. Entonces hay las dos lecturas también, ¿no? Definitivamente, pero sí hay un rechazo, pues bueno, no le llamamos rechazo, es que es una dificultad de comunicación entre estos dos grupos, entre los que se han quedado y los que se han ido, ¿no? Y luego las segundas generaciones, a mi hijo, por ejemplo, tengo un hijo de 18, le dicen el gringo. Cuando venimos a México y cuando platicamos con él y con la familia y todo, y él siente inmediatamente el rechazo o la separación. Él mismo dice, yo nací aquí, yo soy de esta cultura, pero ustedes ya ahora, como me fui para allá, me identifican como algo diferente. Entonces tenemos que superar eso. Por eso mismo que tú planteas que está pasando con tu hijo, tal vez es necesario reconstruir la narrativa hacia el sur otra vez, que recircule esa narrativa, que puede enriquecernos a todos, ¿no? Claro. Pero no sé cómo lo están pensando, qué estrategias tienen, o todavía es un tema a debatir. Yo creo que es un tema, no sé si a debatir, pero es un tema difícil, todavía no estamos en ello. Creo que como todo sistema comunicativo necesitamos al emisor y al receptor juntos. Si es nada más el emisor tratando de mandar la información, no funciona, ¿no? Necesitamos que el receptor esté dispuesto a escuchar también. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo, y parte
de lo que estoy haciendo aquí. Estar aquí con ustedes es venir y platicar un poquito de allá, ¿no? Y tratar de decir, oye, aquí somos latinos aquí también. Estoy también yo. Sí. ¿Sí? Primero visibilizarse. Exacto, ese ¿no? es lo primero, decir, aquí estamos. Tengo algo que contar. Tenemos algo que contar. Exacto. Veamos cómo puedo contarlo. Así es. Para cerrar, Sí, por gracias. tiempos, amigo, y bueno, si quieres desarrollar otro tema, con todo gusto. No. ¿Cómo ves ya este proceso de estas ficciones y realismo para el 2030, que es un poco el objetivo de este congreso? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que fortalecer? ¿Qué caminos habría que hacer? Y dejaría ese clavito de qué deberíamos hacer para retornar esa narrativa hacia América Latina. Pues fíjate que venir al Congreso me ha cambiado la perspectiva un poquito. De lo que he escuchado en las conferencias y las pláticas que he tenido con la gente, me estoy dando cuenta de que los paradigmas comunicativos que originalmente me enseñaron cuando yo era joven, aquí en Latinoamérica, en México, yo creo que ya no aplican. Yo creo que ya trascendimos eso, sobre todo esa lectura o esa definición del imperialismo contra no el socialismo y el capitalismo y todo ese. Hoy por hoy nuestras sociedades, nuestros hijos en toda Latinoamérica no son puramente latinos, están influenciados y han crecido con la cultura norteamericana y de otros países, no nada más de Estados Unidos. Y como que yo siento que tenemos que empezar a decir, ok, para esta nueva generación, ¿cómo nos comunicamos? ¿No? ¿Cómo vamos a hablarnos ahora que entendemos que podemos ser latinos y no estar en Latinoamérica? ¿Cómo nos comunicamos ahora que no es tan blanco y negro el proceso imperialista, ¿no? Que no está tan sencillo y que nos necesitamos además, ¿no? ¿Cómo defendemos nuestra cultura? Y esta es la más importante para mí. Que es por donde puedes encontrar Ajá. muchos links, ¿no? ¿Cómo defendemos nuestra cultura y qué significa nuestra cultura? Porque hoy por hoy, combinaciones musicales, por ejemplo, como el reggaetón, que es una combinación del hip hop con la música tradicional latinoamericana, ya no es latinoamericana meramente, ¿no? Ya es una mezcolanza de ritmos y de muchos lugares. ¿Qué vamos a hacer? Ya no podemos hablar de una hegemonía cultural que nos distingue exclusivamente como, ¿no? Estamos hablando del nuevo latino. Y ese nuevo latino, pues, necesita buscar nuevas formas de comunicarse, ¿no? Sí. Creo que lo que tú planteas, José, es un tema pendiente, creo, para seguir reflexionando. Creo que la identidad es el eje articulador posiblemente, más que lo político, Yo más que la creo. economía, es esa identidad. Solo se me ocurre Sí, es la buena. culinaria. Fíjate. O sea, es lo que me imagino. ¿No? El tema de la comida es un tema fundamental para volvernos a conectar, Sí. porque no se pierde, pero puede haber modificaciones. Programas que digas, comida latina hecha en Estados Unidos, y acá de pronto me interesa conocer, ¿no? Bueno, ahí se podría ir pensando, ¿no? No, tienes toda la razón. Te voy a dar un ejemplo muy bueno de lo que me acabas de decir, si podemos tener un poquito de tiempo. Dale, claro. Cuando llegamos a Estados Unidos, hay un restaurante que se llama Taco Bell, ¿no? Y decía, todo el mundo dice, "Oy, Taco Bell, eso no es comida mexicana", ¿no? ¿Qué les pasa? Mi hijo sobre todo decía, "No, hombre, con Taco Bell, guácala, qué porquería, ¿no? ¿Cómo va a ser? Eso no es mexicano". Y sí, efectivamente no es mexicano, es latino. Y una vez que dijimos, ok, es latino, nos encanta. Cambiamos, porque ya no estamos peleados con el concepto de que Taco Bell no es bueno porque no es el original. Sí, no es lo que tú comías acá, es lo que se hace allá. Y sabes que es riquísimo. Chévere. Sí. Entonces, José, creo que este es un tema muy rico para seguir debatiendo. La ficción mismo, las narrativas, que creo que son la esencia realmente de la comunicación, y que el encuentro entre el latino norteamericano y el latino territorial, llamémosle acá, ¿no es cierto? Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Muchas gracias, José, por tu Muchísimas tiempo. gracias, Luigi. Y que tengas un buen día y un buen congreso Ya lo que es. todavía falta. Ya lo es, pero será mejor todavía.
Gracias, muy amables.